Hermanos que están conectados vía Zoom, un gusto saludarles. Qué bueno verles. Algún día pronto estarán aquí con nosotros. Esperamos en Cristo que nos dé esa oportunidad. Bueno, yo viendo para allá y es para acá. Aquí también, perdón. Ahora tengo bastantes cámaras donde me pueden ver, pero les extrañamos mucho. Esperamos que pronto, realmente pronto estemos todos reunidos. Vamos a ir preparándonos, hermanos, para el estudio de la palabra de hoy. No sé si recuerdan en qué libro estamos. ¿Qué libro es? ¿Y el capítulo es? Capítulo 2. Y vamos a ver quién puede encontrar la lectura y decirnos qué versículo tocaría comenzar a estudiar hoy. 11, ¿verdad? Estamos muy bien. Hermanos, acompáñenme a orar. Vamos a darle gracias al Señor y a pedirle especialmente que Él nos dirija mientras estudiamos la palabra del Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu Hijo Jesucristo murió en una cruz para darnos salvación, para darnos una vida nueva. Por ese sacrificio nos has perdonado nuestros pecados. Señor, ayúdanos que nuestra mente se abra y nuestro corazón se ensanche para Cristo, para que nos enseñe lo que significa eso, Señor, el perdón de nuestros pecados, porque somos tan limitados y de corazón tan duro que nos cuesta, Señor, comprender lo que eso significa. Ayúdanos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a hablar esta mañana sobre esa gracia de la cual estuvimos cantando hace algún momento. Esa gracia sublime, sin comparación, que por mucho que lo leamos, y hay tantas referencias bíblicas, tanto aporte bíblico sobre la gracia de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, y con todo y eso nuestra mente, que es tan pequeña, apenas logra entenderlo un poquito, pero ese poquito, ese nos lo ha dado el Señor y debemos atesorarlo en nuestros corazones. Cuando hablamos de gracia, hermanos, es el acto de alguien que muestra benevolencia y favor hacia otra persona que no lo merece. Quitando todos los méritos de en medio, recibe un favor que no merecía. Y Dios ha mostrado gracia con la humanidad desde que la creó. El tiempo en que la humanidad vivió sin pecado, es decir, Adán y Eva. Cuando la humanidad cayó en pecado, se manifestó la gracia de Dios, porque Dios desde ese momento empezaba a enseñar cómo iba a obrar Él en su gracia. En vez de retribuir en ellos la paga del pecado, sacrificó unos animalitos y vertió la sangre de ellos siendo inocentes para cubrir el pecado de la humanidad en ese momento. Y con sus pieles vistió a Adán y a Eva. ¿Se merecían Adán y Eva que Dios actuara de esa manera? Definitivamente no. Pero Dios quiso hacerlo de esa manera. Porque Él estaba mostrando a todos el ser humano que vendría en adelante después de Adán y Eva, como descendencia de Adán y Eva, que Dios iba a actuar con la humanidad por su gracia. Él sabía que la humanidad iba a pecar, pero Él sabía que iba a mostrarle su gracia. Pero eso solo eran algunos, por decir así, no sé si, bueno, generación nueva, no sé si lo conocerá, pero la generación que somos un poquito más antiguos, antes cuando alguien tomaba una foto, andaba
un cuadro así de grandote y con un rollito adentro, y cuando tomaba la foto, dentro de ese rollo quedaba generada una imagen, que si uno la miraba, si sacaba el rollo y miraba, distinguía algunas cosas de las que la foto tomó, a lo que le llamaban el negativo. Y eso solo representaba como un poquito, nuestros ojos solo lograban captar un poco de lo que esa imagen tenía hasta que era revelada, hasta que el negativo era revelado e impreso. Entonces nuestros ojos lograban ver lo que la foto tenía en realidad. Digamos que muchas ilustraciones en el Antiguo Testamento son ese negativo. Es como la ilustración en una forma percibible, o sea, lo logramos entender, lo logramos ver, pero de una forma muy sombría, hasta que cuando Cristo vino, decidió manifestar en su totalidad esa imagen y la reveló y la dejó totalmente clara. En Cristo Jesús nosotros podemos ver la gracia de Dios manifiesta de la manera más, pero más transparente, más detallada, más nítida y más percibible para nosotros. El problema de si no logramos comprender y si no logramos valorar y entender la gracia de Dios es porque estamos todavía abrazando el pecado en nuestro corazón, y eso vela nuestros ojos para no percibir la gracia de Dios manifiesta en el rostro de Jesucristo. Pero hermanos, tenemos a disposición la gracia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana, cómo esa gracia es la que hace posible que nosotros podamos someternos y vivir conforme al estándar de Dios. Ok, versículo 11. Ahí. Ok. En el versículo 11, creo que me adelanté un poquito, creo que... Ok, ahí estamos bien, sí. Ok, hermanos, dice el versículo 11, Tito, capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero recordemos que estamos hablando de un contexto anterior del que veníamos hablando. Anteriormente veníamos hablando de que hay instrucciones precisas y exactas para cada miembro de la iglesia según la condición en cuanto a la etapa de la vida en la que Dios los tiene. Hablábamos de ancianos, ancianas, jóvenes y siervos. Y aquí dice que se ha manifestado para todos. O sea, si alguien se sentía excluido, pues también dice que se ha manifestado para todos los hombres. O sea, no, Dios no ha hecho exclusión en manifestar su gracia a la humanidad. Pero ¿qué es lo que hace la gracia de Dios? Dice que porque la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación a todos los hombres. Hermanos, si hacemos una lectura continua de este pasaje, vamos a darnos cuenta que lo que está dando aquí es la razón de por qué nosotros sí podemos cumplir con lo que Dios nos demanda. Esto es como que ustedes están teniendo una plática con alguien. Imaginémonos que ustedes están yendo a un gimnasio y alguien viene y les pregunta por qué están yendo al gimnasio. Ustedes van a comenzar su respuesta, van a decir, porque yo quiero llevar un estilo de vida saludable, digamos así, o porque quiero bajar de peso, o porque estoy aburrido, o lo que sea, pero van a dar una razón del por qué están haciendo las cosas. Entonces, aquí si se fijan, comienza con esa palabra porque. Es decir, está dando la razón de por qué se han hecho las demandas anteriores. De por qué Dios demandó a cada uno de nosotros que nos ajustáramos a un estilo de vida y que viviéramos de ciertas maneras, con ciertas demandas, con ciertas exigencias. ¿Saben por qué?
Porque la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación a todos los hombres. Porque nuestro Dios ha manifestado su gracia para con nosotros. Porque Dios ha revelado a su Hijo Jesucristo y nos ha mostrado el gran favor que Él nos ha hecho. Y no solo eso, sino que esa gracia trae consigo también el poder para que nosotros nos sometamos a las disposiciones de Dios. En cuanto a nuestra disposición natural para someternos a la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar, tanto en nuestra experiencia personal como en la revelación de la palabra, que somos totalmente incapaces de cumplir el más pequeño de los mandamientos que Dios nos haga a nosotros. Nosotros podríamos pensar, decimos, evaluamos los 10 mandamientos, que simplemente es la ley moral de Dios, aparte de otro conjunto de leyes que Dios tiene. Y si nosotros escogemos un mandamiento y decimos, ¿cuál es el mandamiento más fácil de cumplir de todos los que están ahí? Y cualquiera podría decir, yo creo que este. Y ahora, y si yo le pregunto, ¿y cómo le ha ido en cumplir ese mandamiento que considera que es el más fácil de cumplir de la ley de Dios? Y les aseguro que nos encontramos culpables de cumplir hasta el mandamiento que es más fácil de cumplir según nosotros. Pero la gracia del Señor ha sido manifiesta, se ha manifestado para salvación. Es la gracia del Señor la que ha venido a mostrarnos lo completamente indigno que somos nosotros de recibir el favor de Dios, y es la gracia de Dios que permite que el sacrificio de Cristo se vuelva para nosotros mucho, pero mucho más grande y mucho más valioso. Así que si a un anciano se le pide que viva una vida que sea sobrio, que sea prudente, que sea sano en la fe, saben, hermanos, si esto se lo pide es porque Dios ya le ha manifestado su gracia y porque su gracia ha llevado a la salvación de su vida. Si a las ancianas se les pide que sean mujeres reverentes en su porte, que no sean calumniadoras, que no sean esclavas del vino, que sean maestras del bien, ¿sabe? Dios se lo pide porque ya le ha manifestado su gracia para salvación. Porque Él le ha revelado su gracia y le ha mostrado el favor que le ha hecho por medio de Cristo Jesús. Y por eso le pide que lleve una vida de esa naturaleza. Si a los jóvenes se nos demanda que seamos prudentes, es porque el Señor nos ha manifestado su gracia. Porque la salvación del Señor ha llegado a nuestras vidas y nosotros ahora vivimos conforme a la gracia del Señor. Si a los siervos se les pide una serie de cosas, ¿verdad? Porque a los siervos se les pedían varias cosas, que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no defrauden, que sean fieles. Si a los que están en una condición de ser empleados se les pide que vivan bajo ese estilo de vida, es porque el Señor ha revelado su gracia para salvación. Es porque es lo menos que podemos hacer nosotros que demuestre que verdaderamente hemos entendido la gracia de Dios que obró para salvación en nuestras vidas. Así que la gracia de Dios es la que nos da poder para vivir una vida conforme a las demandas de Dios para nosotros. Nosotros no podemos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia naturaleza, con nuestros propios deseos humanos, someternos a la gracia de Dios, someternos a las exigencias de Dios. Únicamente la gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque la gracia de Dios es la que más está recordando que Dios, aun cuando yo no lo merecía, Él me mostró su favor y me dio salvación. Imagínense ustedes que están en una condición de empleados, de siervos, y de repente una persona dice, pero es que a mi jefe no merece que yo sea fiel, porque él trata mal, él paga mal, él es egoísta, él es todo, es el peor jefe que podría haber. ¿Saben? Dios nos trató a nosotros por gracia, y es por gracia que nosotros vamos a cumplir todas las demandas de Él. Cuando entendemos la gracia de Dios y nos damos cuenta del gran favor que Dios nos hizo a nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo, siendo nosotros todo lo peor que usted pueda describir de alguien, eso somos nosotros para con Dios, y no nos alcanzan las palabras para describirnos. Y aún así Dios decidió enviar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Cuando nosotros comprendemos la gracia, podemos tratar a las demás personas también
por gracia. Es decir, si mi jefe es todo lo que dijimos, yo no lo voy a tratar conforme a sus obras, sino lo voy a tratar conforme el favor que esta persona debería necesitar, clamándole al Señor que sea Él el que ajuste las cuentas que queden pendientes. Pero nuestra labor, si entendemos la gracia de Dios, va a ser tratar a las personas conforme a la gracia que Dios nos ha manifestado a nosotros. Y esto aplica a todas las áreas de la vida. A todas las áreas de la vida va a aplicar el que nosotros deberíamos tratar a las demás personas conforme a la gracia que hemos recibido nosotros también de parte de nuestro Dios. ¿Se recuerdan en el modelo de oración del Padre Nuestro? Nuestro Señor Jesucristo, dentro de uno de los señalamientos, nos enseñó a decirle al Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros deberíamos tratar a los demás conforme a la gracia que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Y si nosotros entendemos la gracia de Dios, no nos va a costar, hermanos, mostrar gracia a las demás personas, porque vamos a entender cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. Y nos vamos a dar cuenta que las ofensas que otros nos han hecho a nosotros son insignificantes comparando a lo que Dios ya me perdonó a mí. Entonces, esa gracia manifiesta es una gracia que nos da poder. Nos da el poder para someternos a la voluntad de Dios y hacer y cumplir sus mandamientos. Ok, esta gracia manifiesta, versículo 12 dice, y está hablando exactamente de la manifestación de la gracia, dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Saben? Esta gracia es la gracia que nos cambia la vida. Es por gracia que nosotros podemos cambiar de llevar una vida de impiedad a vivir una vida piadosa. Esto es como dos polos opuestos, ¿verdad? Impiedad, una vida piadosa. In es un prefijo que quiere decir sin piedad, y piadoso es lo contrario, es con piedad. Entonces nosotros pasamos de vivir vidas impías a vivir vidas piadosas. ¿Qué es un impío? ¿O qué es una persona que vive una vida piadosa? La piedad es aquella virtud que Dios da a las personas por medio de la cual la persona considera a Dios en su vida. Entonces, ¿un impío quién es? Es aquel que no considera a Dios en su vida. Y el piadoso es el que considera a Dios en su vida. Entonces nosotros, sin la gracia de Dios, sin que la gracia de Dios se haya manifestado para salvación, nosotros vivíamos una vida sin considerar a Dios en nuestras vidas. No formaba parte de la ecuación de nuestra vida. Era algo sin valor en la ecuación. Posiblemente alguien diría, yo sí tomaba a Dios en cuenta en mi vida, pero como un cero. Solo como algo que estaba ahí, escrito, pero sin valor. Esa es una vida, esa es la impiedad. Al contrario del piadoso es que Dios viene a ser el elemento principal de la vida de la persona. ¿Cómo una persona puede pasar de ser un impío a una persona piadosa? Porque la gracia del Señor ha sido manifestada para salvación a todos los hombres. Aquella persona que no consideraba a Dios, ahora tiene a Dios como el principal elemento de su vida, sin el cual su vida ya no tiene sentido. Aquella persona que preferiría perder su propia vida antes que perder su relación con ese Dios que le amó, que envió a su propio Hijo a vivir y a morir en una cruz para pagar por sus pecados. Quiero hacer una aclaración cuando hablamos de impiedad. Cuando hablamos de impiedad no quiere decir inmoral. Hay personas que son muy moralistas, que tienen un estándar moral muy alto, pero que son impíos.
totalmente impíos. ¿Por qué? Porque hay personas que se consideran buenos padres, buenos hermanos, buenos empleados, buenos empleadores, buenos ciudadanos, buenos esposos, buenos amigos. Se han esforzado mucho por vivir una vida bastante recta en el sentido de cómo la humanidad podría juzgar a una persona, pero aún así no han incluido a Dios en su vida. Puede ser la persona más moralista, pero si no ha incluido a Dios en su vida es un impío. Puede ser el mejor padre, puede ser el mejor trabajador, el mejor empleador, la mejor esposa, la mejor hija, pero si Dios no tiene el primer lugar en su vida, y si su vida no se vive en base a los designios de Dios para usted, sigue siendo un impío. No ha entendido y no ha conocido la gracia de Dios. Cuando nosotros comprendemos la gracia de Dios, realmente en vez de vernos como personas morales, nos vamos a dar cuenta de que somos delante de Dios totalmente inmorales, totalmente detestables y totalmente inmerecedores de su favor. En cambio, la persona impía, moralista, se siente una persona buena, se siente una persona que le hace bien a la sociedad, una persona que le hace bien a su familia, pero no está considerando a Dios en su vida. Dios no forma parte esencial de su vida. Es posible que una persona venga a la iglesia, es posible que una persona esté hoy en la iglesia y siga siendo una persona impía. Porque la iglesia en muchas circunstancias es más un requisito social o es como una cuestión de conciencia más que una cuestión de piedad. Muchas veces la conciencia me acusa y no me siento bien y quiero ir a la iglesia para aplacar mi conciencia, pero no es que me gozo por estar delante del Señor en su casa de oración. Es diferente venir por un cargo de conciencia que venir porque el corazón me rebosa de alegría por estar en la presencia de nuestro Dios y por estar en comunidad con mis hermanos. Si es una cuestión de conciencia, recuerde que es un impío. No está considerando a Dios. Es usted que se siente mal y es usted el que quiere sentirse bien. Usted está pensando en usted mismo, pero no está viviendo gozoso por el Señor. Un impío puede estar en la iglesia, un impío puede estar predicando sin considerar al Señor. La piedad es Dios como primer lugar, como piedra angular, como fuente de todo gozo, de toda emoción, de toda alegría. Esa es la piedad. Y cuando nosotros nos convertimos en personas piadosas, vivimos para el Señor con gozo, no como carga. Dios no es carga, sino más bien es un placer. Dios, en vez de ser un obstáculo, se convierte en nosotros en deleite. Hay un versículo que muchas personas lo toman como lema y lo usan como queriendo doblarle la mano al Señor. Y dicen, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá. ¿Qué dice el versículo? Las peticiones de tu corazón, y nos encanta esa parte cuando dice Dios va a conceder las peticiones de mi corazón. Qué bonito ese versículo. Le voy a empezar a pedir al Señor un montón de cosas de las que están en mi corazón. Pero sabe, un impío no se deleita nunca en el Señor. Por tanto, al impío Dios nunca le va a conceder las peticiones de su corazón, porque la condición para la promesa no se cumple. Deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Cómo un impío se va a deleitar en el Señor si no lo considera en su vida? Por mucho que le pida el Señor, no va a recibir nada de lo que está pidiendo, porque no hay deleite en el Señor. En cambio, si una persona es piadosa, se deleita en el Señor y va a pedir más deleite para sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que va a pedir, en vez de centrar sus peticiones en obtener más o en obtener algo para sí, la petición va a ser más del Señor en su vida. ¿Y sabe qué va a decir el Señor si usted le pide más de Él para su vida?
Está concedido. Si usted quiere más de mí, si usted se está deleitando en mí, concedida, petición concedida. Está totalmente amarrado Dios a su promesa. Nunca va a decir que no, porque Él sería encontrado infiel a su promesa. Ahora, qué es lo que nos llevó a nosotros de ser impíos a ser piadosos? La gracia del Señor. No es mérito propio, nunca lo alcancé yo por mi propia cuenta. No fui yo que me esforcé para salir de la impiedad y llegar a la piedad. Es la gracia del Señor que fue manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo. Es el poder de Dios llegando a mi corazón y haciéndome ver la suciedad que hay en mí, convenciéndome de mi pecado, es el Espíritu Santo obrando, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio mi vida, haciéndome entender que necesito desesperadamente a Cristo. Es el Espíritu Santo llevándome a clamar a nuestro Dios por salvación. Esa es la gracia del Señor, llevándome a invocar el nombre del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor cuando alguien invoca el nombre del Señor? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es la gracia del Señor la que me lleva a invocar el nombre del Señor, y Dios, gozoso de cumplir su promesa, cambia mi vida, me convierte de un impío en una persona piadosa y me da el poder para empezar a vencer el pecado en mi vida. La impiedad va a existir en mí por mi naturaleza carnal y pecaminosa siempre hasta que Cristo venga, pero en mí va a estar el poder del Espíritu Santo y esa piedad dada por Dios para vencer continuamente el pecado. Por eso dice que la gracia, en el versículo 12 dice, enseñándonos. ¿Quién nos está enseñando? La gracia de Dios. La gracia de Dios nos está enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es solo la gracia de Dios la que nos enseña a dejar la impiedad, a dejar los deseos mundanos y empezar a vivir una vida sobria, es decir, una vida bajo control, con una perspectiva clara de quiénes somos nosotros, una vida justa y entendiendo justa, apegado a lo que es la justicia de Dios, no pensando en la justicia humana, esa justicia que no pasa por alto el pecado, una vida que va a empezar a juzgar su propia vida y empezar a observar su propio pecado y empezar a decir, no permito y no tolero el pecado en mi vida, lo tengo que dejar. ¿Por qué? Porque hay piedad, porque hay devoción a Dios. Así que la gracia del Señor se ha manifestado en nosotros, es una gracia que nos cambia. Es la gracia que nos revela a Cristo, hermanos. Dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Saben? Sin la gracia de Dios, Jesucristo no es nuestro gran Dios sin la gracia de Dios. Jesucristo es solo aquel hombre bueno, aquel gran maestro que llegó a una cruz a ofrecer su sangre por nosotros, esperando que nosotros le tengamos lástima y lo aceptemos. Eso no es el gran Dios que revela la palabra del Señor. Es la gracia de Dios que nos enseña a ver a Cristo como el omnipotente Dios en el cual fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo que hay ha sido creado, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Es aquel Dios que por medio del cual subsisten todas las cosas, como lo dice el libro de Colosenses. Es aquel Dios que es Rey soberano, que gobierna tanto en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Es la gracia de Dios la que nos enseña que delante de Cristo se doblará toda rodilla de aquellos que estén donde sea que estén.
Pero si no hemos experimentado y no hemos entendido la gracia de Dios, Cristo simplemente es un ser que hizo algo bueno. Y que si yo quiero lo acepto y si no quiero no lo acepto. Y si yo quiero le obedezco y si no quiero no le obedezco y no pasa nada. Todo sigue igual. Pero la gracia de Dios me lleva a ver al gran Dios y al Salvador Jesucristo, que es el mismo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y saben qué? Entender quién es Cristo nos da una esperanza bienaventurada, es como el combustible que nosotros necesitamos para seguir viviendo cada día conforme a la piedad que el Señor nos está demandando. Es esa esperanza la que nos mantiene vivos. Es la esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vivimos cada día esperando que sea el día que Cristo se manifieste. Si en este mundo tuvimos que padecer, cuando nosotros veamos a Cristo, todo el padecimiento que hayamos tenido va a ser simplemente como polvo que se lo lleva el viento y no va a tener ningún peso en nosotros. Cuando podamos ver y entender y que nuestro corazón sea ensanchado para percibir de una manera más clara la grandeza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, yo les aseguro que si pudiéramos ver esa manifestación gloriosa y nos tocara que vivir otra vez una vida de padecimiento sabiendo que la vamos a volver a ver, estaríamos dispuestos a padecer 1000 veces más de lo que hemos sufrido, sabiendo que vamos a ver esa manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, lo que tengamos que sufrir en la tierra no es nada, porque vamos a ver con nuestros propios ojos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Saben? Solo la gracia de Dios es la que va a revelar a Cristo en nosotros. Sin la gracia de Dios, Cristo es simplemente alguien más que existió, que ha existido, que hizo algo por nosotros, pero que también es alguien menospreciable. Si yo miro a Cristo como que yo soy el que tengo la opción de elegir si le obedezco o no le obedezco, Cristo es así de pequeñito para mí. Pero si yo miro al gran Dios, imposible que se le desobedezca por su grandeza, por su magnificencia, por su excelencia. Esa es la gracia de Dios que me ha revelado a ese Cristo. Al Cristo grande, al Cristo sublime, al Cristo poderoso, al Cristo que se merece toda nuestra alabanza y adoración. Esa es la gracia de Dios, la que me ha revelado a ese Cristo. No fui yo capaz de percibirlo. Satanás tenía un velo en mis ojos que me impedía ver el glorioso evangelio de Cristo, y yo no me lo puedo quitar por mí mismo. Es la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo regenerando mi vida, rompiendo las ataduras de Satanás, abriendo mis ojos para que pueda ver las grandezas de nuestro Señor Jesucristo obrando por nosotros. Es la gracia de Dios que me revela el verdadero Cristo. Esa gracia que fue manifestada para todos los hombres, para que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Así que es esa gracia que me revela a Cristo, la que me enseña y me recuerda que Cristo es gran Dios y Salvador. Y por eso lo esperamos con ansias, porque su manifestación va a ser algo glorioso. Y para terminar, hermanos, en cuanto a lo que nos revela la gracia, es la gracia que nos redimió. Hermanos, miren lo que dice versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es la gracia de Dios que me lleva a entender que Cristo murió por mis pecados. Pero no solo murió por mis pecados, sino que
murió para salvarme y para que yo me convierta en una posesión suya. No porque no lo sea, soy de Cristo por creación. Pero puedo ser de Cristo por creación y destinado aún así a la destrucción eterna. En cambio, cuando la gracia de Dios se ha revelado para salvación, yo comprendo que soy de Cristo para excelencia y gloria de Cristo, para exaltar su nombre, para vivir para Él. Entiendo que me he convertido en el pueblo de Dios y por tanto tengo que representar a Dios aquí en la tierra porque soy su pueblo. Y si quieren leer cómo se comporta el pueblo de Dios, lean el libro de Primera de Pedro, especialmente el capítulo 2, y se darán cuenta cómo se comporta un ciudadano de ese reino, de esa nación. Soy parte del pueblo de Dios, por tanto soy alguien celoso de buenas obras. Cuando hablo de celoso es que tengo un deseo intenso de que mis buenas obras manifiesten a ese Dios al cual yo represento en la tierra. Es decir, no quiero que mis obras hablen en contra de mi Dios. No quiero que mis obras impías puedan siquiera de alguna manera transmitirle a este mundo que mi Dios es un Dios no digno de adoración. Soy el pueblo de Dios y me voy a esforzar para que el mundo vea lo digno y grande que es mi Dios y lo santo y perfecto que es Él, y por tanto mi vida va a ser celosa de buenas obras. ¿Y saben por qué eso sucede en nosotros? Porque la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación. No es porque yo logré llegar a ser una buena persona y esta buena persona ahora sí quiere honrar a Dios. Hermanos, naturalmente nunca queremos llegar a honrar a Dios. Siempre va a haber una lucha interna en nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahí va a estar la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo dándonos fuerza para vencer ese pecado en nosotros y llevándonos, por el contrario, a representar a Dios de una manera digna y gozosa, celoso de buenas obras, porque soy el pueblo de Dios y quiero representar a mi Dios y quiero representar a Cristo. Hermanos, no sé si ustedes han logrado observar en algún momento la competición de los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas, pero mundiales. Esas personas van a representar a su país y ¿saben cuánto se esfuerzan? Todo lo que puedan dar lo dan, no se reservan nada, porque son los representantes de una nación. Nosotros somos los representantes de Cristo, somos la nación santa, somos el pueblo adquirido por Dios. Así que no nos reservemos nada, demos todo para el Señor. Que nuestro celo por las buenas obras represente nuestro gran amor, nuestra piedad, nuestra devoción a Cristo. Ok, hermanos, para concluir el capítulo 2 de Tito. La gracia de Cristo nos da autoridad. Dice el versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Hermanos, miren el versículo 1, cómo comienza el capítulo 2, versículo 1. Dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es lo que está de acuerdo a la sana doctrina? La conducta de cada uno de nosotros, no importa el estado en el que estemos, y la razón de por qué podemos llegar a vivir así, que es la gracia de Dios manifiesta. Esa es la sana doctrina. ¿Saben? La sana doctrina tenemos que entender algo. Sana doctrina nos lleva a vidas piadosas. Sana doctrina nos lleva a vidas centradas en Dios y no vidas centradas en nosotros. Mala doctrina nos lleva a vidas impías, centradas en el hombre. Pero la sana doctrina nos va a llevar siempre a una vida piadosa. Sana doctrina nos va a llevar a ser un pueblo celoso de buenas obras. Mala doctrina nos va a llevar a ser un pueblo celoso de alabanza, de reconocimiento, de beneficios o de cualquier otra cosa. Pero sana doctrina va a exaltar a Cristo y va a exaltar a Dios. Sana doctrina me va a hacer a ver a Cristo grande,
y poderoso. Mala doctrina me va a llevar a ver a un Cristo a mi servicio como un siervo al que yo le puedo pedir cualquier cosa y él está obligado a obedecerme. Esa es mala doctrina. Sana doctrina exalta la grandeza del gran Dios y Salvador Jesucristo y nos lleva a ser un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, si hablamos de esta manera, hablamos con autoridad por la gracia del Señor Jesucristo. Vivamos conforme a la gracia de nuestro Dios. Vivamos de acuerdo a esa gracia que fue manifestada para salvación a todos los hombres. Esa gracia que nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta vida sobria, justa y piadosamente. Esa gracia que nos lleva a esperar la revelación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa gracia que nos lleva a ser celosos por buenas obras. Hermanos, si usted está escuchando, si usted está aquí o está escuchando por medio de Zoom, y si tiene dudas de haber experimentado la gracia de Dios, si hay algo en su corazón que le dice que no puede todavía ver a ese gran Dios y Salvador Jesucristo y que todavía está atado a algo que le impide vivir una vida de piedad, yo estoy seguro que en la iglesia encontrará a alguien que le podrá ayudar a hablar, a examinar su vida y a llegar a vivir esa vida de piedad. Ya sea porque está luchando con un pecado y necesita apoyo como hermano en Cristo, como hijo de Dios, o porque aún no ha conocido la gracia de Dios y quiere y necesita conocer desesperadamente a Cristo Jesús para salvación. Aquí va a encontrar hermanos, varones para los varones con los cuales puede hablar, y va a encontrar hermanas con las que puedan hablar las damas por cualquier duda que tengamos. Hermanos, nuestro gran Dios no se merece duda. Nuestro gran Dios se merece seguridad, se merece certeza. Su sacrificio fue perfecto y nosotros debemos vivir una vida perfecta. Estamos para servirles, estamos para ayudarles. Todos tenemos cargas y todos vamos a llevar luchas, pero estamos como iglesia para caminar juntos. Hermanos, vamos a orar, que el Señor les bendiga y que la gracia del Señor siga edificando la vida de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias porque fue tu voluntad y tu deseo, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se manifestara para salvación, enseñándonos a renunciar a los deseos mundanos y a una vida vana, Señor, y a vivir ahora una vida consagrada a tu Hijo Jesucristo, una vida de piedad, de devoción a ti, Señor, pero no somos nosotros capaces, Señor. Es tu gracia, Señor, en nosotros, es tu favor con nosotros, Señor, que nos lleva a vivir este tipo de vida, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, que tu Espíritu Santo siga rompiendo, Señor, en nosotros ese antiguo hombre de pecado que quiere todavía tomar ventaja de nosotros, Señor, y sobreponerse al nuevo hombre. Pero tú eres más poderoso, Señor, y no hay quien se pueda oponer a ti. En ti tenemos victoria segura, Señor, y estamos convencidos y vivimos conforme a esa victoria de Cristo, Señor. Damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.